¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al relanzamiento de nuestras reuniones creativas, la primera reunión creativa ya del año 2021. Así que bienvenidos, bienvenidos. Estamos volviendo a tener este tipo de instancias que fueron súper definidas, claras, fueron ya una tradición durante el 2020, así que les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta nueva transmisión en vivo de nuestra reunión creativa del mes de mayo del 2021. Como siempre, esta reunión creativa obviamente la estamos viendo en directo a través de mi página profesional de Facebook, pero también va a quedar grabada y ahí en el muro. Así que muchas gracias a todos los que están uniendo, a los mensajes que están llegando, a José Salazar, a Paolita, ¿cómo estás? Paola, un beso grande te mando. Vero, bienvenidos todos. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos bienvenidos. Eh, bueno, el día de hoy, por lo menos acá en Chile, sé que en muchos otros países de Latinoamérica se celebra el Día de la Madre, así que esperamos que a todas nuestras colegas madres que están conectadas ahora en este momento, desearles que hayan tenido un muy lindo día y especialmente a todas aquellas que son profesionales y además sustento y el soporte de su hogar, un súper aplauso para ellas. Así que feliz día, espero que haya sido de verdad un día muy hermoso para todos ustedes. Ok, para los que no me conocen, porque esta cosa va a quedar grabada, la puede ver un montón de gente, entonces puede haber gente que no me conoce. Mi nombre es Jorge Arancibia, soy chileno, peluquero, aproximadamente ya un poquito más de 20 años de peluquero y siempre he estado ligado al área de la educación. Así que he trabajado para escuelas de peluquería. Trabajé mucho tiempo en Pivot Point, Chile, como educador y también como encargado del área de educación después de esa escuela. Luego trabajé en una distribuidora de productos de peluquería que traía muchas marcas reconocidas a nivel internacional, donde también estuve asociado a algunas de ellas a nivel de educación. Actualmente trabajo para la marca Sexy Hair, una marca de Estados Unidos, especialista en productos de estilizado y cuidado del cabello. Y bueno, como les decía, ligado siempre al área de la educación y haciendo lo que me apasiona. Entonces, finalmente, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. Los que no tengan un poco idea de qué son estas reuniones creativas, contarles que durante el 2020, cuando estábamos todos encerrados y no podíamos salir, se me empezó a ocurrir la idea de qué podía hacer para aportar un poquito a todos los profesionales que en ese momento se encontraban encerrados y aprovechando el tiempo como para capacitarse. Así que empecé todos los meses a buscar en las redes sociales alguna imagen que fuera llamativa para mí, ya sea por tendencia o por su nivel técnico o lo que fuera. Tomaba esa imagen, la observaba, la leía, la estudiaba y luego la reinterpretaba haciendo mi propia propuesta de cómo construir ese corte a través de la técnica de corte que yo manejo que se llama estructura en movimiento, que es la técnica de la marca Sexy Hair, una técnica de corte exclusiva, que nadie más trabaja con esa técnica de corte, solamente nosotros, que tiene la gran gracia que nos permite trabajar con 5 gestos básicos de corte, como son la elevación, sobredirección, el ángulo de dedos, el movimiento lateral y el in and out, e ir modificándolos mientras vamos cortando el cabello. Mientras tomamos un mechón, lo tenemos en las manos y vamos cerrando nuestra tijera, podemos ir modificando esos elementos y esa es la gran gracia que tiene. Además que une la técnica clásica de corte con el tai chi, lo que permite principalmente ayudarnos a prolongar nuestra vida profesional detrás del sillón. Y todo, bueno, los cortes que yo, o las propuestas que yo hacía de estos cortes era en base a este sistema, o es en base a este sistema de corte que es estructura en movimiento. Y luego que tomaba esa imagen, la interpretaba y con este sistema, comencé a subir en las redes sociales distintos cápsulas o videos relacionados con este corte. Primero un paso a paso donde mostraba cómo se hacía el corte.
luego algunas cápsulas asociadas a elementos técnicos que me llamaban la atención del corte, al igual que videos de peinado, de los productos que estábamos usando, y terminaban cada una de esa gran etapa de un corte terminaba con una reunión creativa como esta, donde principalmente el objetivo no es hablar sobre cómo hacer el corte, porque para eso está el video que ya está en las redes sociales, sino que hablar un poco sobre el por qué y el para qué de las decisiones de diseño que tomé en ese corte. Es una imagen que yo no sé quién la hizo, es una imagen que no sé cómo la hizo, por lo tanto yo la veo, la estudio, la interpreto y la realizo con mi propia propuesta. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. ¿Por qué y cómo tomo esas decisiones? ¿Qué es lo que me hace decidir cómo lo voy a hacer y por qué? Y en base a eso se fue creando un método de trabajo que es el que he compartido durante todo el 2020. Tuvimos un pequeño break en diciembre hasta ahora, que nos saltamos diciembre, como 6 meses aproximadamente. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. Volvemos a estar ahora reunidos y de hecho esta reunión creativa tiene que ver con el último corte que se realizó durante el 2020. Así que esperemos que las energías y el tiempo nos permita volver a conectarnos. Mi gata está aquí pidiendo salir al patio. ¿Le abrimos la puerta? Sí. Aquí el equipo de ayuda, el equipo técnico de ayuda le va a abrir la puerta. Y justo hablando del equipo técnico, para los que siempre se preguntan si me están aquí acompañando, sí, como siempre está aquí Nelson al lado mío, que su función principalmente es abrirle y cerrarle la puerta al gato que quiere entrar y salir. También ayudarme a manejar cualquier problema técnico que se vaya presentando, pero principalmente él es la persona que está conectada ahora en el chat respondiéndoles o en el caso de cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Así que la invitación es, mientras vayamos avanzando, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. Nelson está ahí. Nelson, di hola. Hola. Ahí está, para que me crean, que no digan que tengo un amigo imaginario. No, Nelson está ahí en su computador ayudándome a hacer esto. Así que muchas gracias. A ver, ya tenemos 18 personas conectadas. ¿Por qué no nos comentan desde qué parte de Latinoamérica nos están viendo? ¿Cuáles son sus países? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si pueden ahí ir comentando. Y les vuelvo a repetir, cualquier consulta, cualquier pregunta que vayan surgiendo, la podemos contestar en el momento. Esa es la gracia de los que están conectados. Los que vean esto a través de la grabación van a poder hacer sus preguntas y quizás me demore un poco en contestar, no vamos a poder contestar en vivo, así que la invitación es que a todos los que están ahí vayan haciendo todas sus preguntas. Aquí ya partió el primero. Lidia dice que es de Argentina, así que saludos Lidia, un beso para Argentina y para todos los compañeros de allá de Argentina también. Y como siempre, Luis Miguel, ¿cómo estás? De Colombia también está aquí con nosotros. Y ahí empiezan todos, Colombia, desde Argentina, desde Zárate, Argentina, Rosario, Argentina, sean todos bienvenidos. Un beso a todos y gracias por estar acá. Ok, Hola Luis Miguel. ahí está saludando Nelson a Luis Miguel. Vamos, ok, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Ok, hablemos primero del corte que escogí para este mes. Y les voy a mostrar aquí la foto de inspiración, que es ese corte. Ese es el corte en el que estuvimos trabajando durante el mes de abril, ahora los primeros días de mayo. Es el corte con el que vamos a hablar. Esto, bueno, este corte nosotros le pusimos un nombre en el salón en el que trabajo, le pusimos como un soft mullet. A ver, el mullet es un corte clásico de los 70-80 que se caracteriza principalmente porque los laterales son más cortos y el área posterior es mucho más larga. Aquí Andrea AD de Chile. Tenemos una chilena. Saludos, Andrea. Vamos haciendo aquí patria. Desde Tucumán. Saludos a todos. Lo que les decía, el mullet se caracteriza por ser más corto a los lados, mucho más largo atrás. Clásico de los años 70, 80. Y es un corte súper transgresor, vanguardista. Y que comenzó más o menos hace como un año, yo creo, a aparecer en las redes sociales algunos gestos de este corte, lo que nos decía que
a oler que sí, quizás se transformaba en tendencia y venía. Y obviamente ya se hizo tendencia y popular cuando Miley Cyrus apareció en su video con el mullet, ya eso quiere decir que sí, realmente es tendencia. Y si una artista lo tiene, la gente lo va a comenzar a pedir. Pero pasó que en el salón mucha gente le encantaba el corte, decía me gusta el soft mullet, o sea, el mullet, perdón, pero no soy tan atrevida, no soy Perú, tan ¿Qué pasa? Perú. Ah, de Perú, alguien de Perú, José Salazar. Hola José. Em, lo que les decía, entonces, hay gente que dice, sí, me gusta, me llama la atención el mulet, pero no soy tan vanguardista, no soy tan atrevida. Y apareció esta imagen, de hecho esta imagen me la llevó una clienta al salón y me dijo, me quiero hacer este corte. Y ahí fue como que lo vimos y dijimos, mira, esta es una versión de un mullet más suave, más comercial, que sigue manteniendo las características del corte, que son más cortos a los lados, más largo atrás, pero que puede ser más llevadero por la gran mayoría de nuestros clientes. Entonces, en base a ese corte, realizamos todo el estudio de este mes y empezamos a trabajar sobre él para hacer nuestra propuesta. Entonces, lo primero que hago yo cuando tengo esta imagen, cuando llega a mí esta imagen, es comenzar a leerla y a observarla y ver cuáles son los elementos que de esa imagen a mí personalmente me llaman la atención. Vuelvo a repetir, yo no sé quién hizo este corte, yo no sé cómo hizo este corte, por lo tanto tengo que tener la capacidad de poder leerlo, analizarlo y de esa forma poder interpretarlo. Y para poder leer y analizarlo es súper importante que le ponga atención a los elementos que me llaman la atención de ese corte y que yo quiero plasmar en mi propuesta de corte que voy a hacer para mi cliente o en este caso para hacer las cápsulas y trabajar en mi cabeza técnica. Así que vamos a ver primero cuáles son el collage de inspiración, cuáles son los elementos que a mí me llamaron la atención y para ver si ustedes también están de acuerdo con ello y si les parece que también vean los mismos elementos. Entonces aquí dice qué cosas me llaman la atención de este corte soft mullet. Lo primero que voy a destacar es ese perímetro. A pesar de que yo lo veo inmediatamente y me doy cuenta que es un corte hecho en capas, ¿no es cierto? Vemos capas ahí, o sea, vemos exposición de puntas, por lo tanto nos habla de capas, pero sí vemos que hay un perímetro que es un poco más pesado, un poco más definido, que quizás donde no vemos tanta exposición de puntas, que nos podría hablar de que es un corte hecho en una sola capa, con una elevación baja. Y además, si se fijan, con un perímetro que es diagonal. Yo logro ver ahí que es más corto en la zona del centro de la nuca y más largo hacia los laterales. Ese es el primer elemento que a mí me llama la atención. Vamos a ver cuál es el segundo elemento que me llama la atención de ese corte y es, si se dan cuenta, en la parte posterior veo una verticalidad en el perímetro del corte, en la silueta del corte. Ahí yo veo una verticalidad marcada que está marcada, está ahí un poco más resaltada por esa flecha, pero sí con una textura muy rota. Entonces tengo ya dos elementos que yo digo, ok, quiero imprimir ese gesto en mi propuesta de corte, o sea, quiero que su perímetro se vea más vertical y además quiero tratar de igualar ese tipo de textura o separación que yo puedo ver en la imagen que tengo ahí frente a mí. Vamos a seguir viendo otro elemento que me puede llamar o que me llama la atención finalmente de esta imagen y es que ahí donde están las flechitas veo que hay una cierta expansión del corte, o sea, es un corte que está hecho en capas, que tiene una cierta textura, un cierto volumen, voy a decir entre comillas volumen, porque normalmente así lo llama el cliente, el consumidor final. Para mí me gusta más decirle una expansión, porque el volumen para mí es la capacidad de poder levantar el cabello desde su crecimiento, de que se eleve. O sea, esto es volumen. Si yo hago esto y lo cardo un poco, claro, eso es mi capacidad de volumen. Pero a mí lo que me gusta hablar es de que el cabello se expande, que tiene un poco más de cuerpo, ¿ok? Y ahí veo una zona específica donde logro ver esa expansión y también quiero replicarlo. Así que lo voy a tomar
Voy a tomar esa idea y la voy a usar para crear mi estructura de corte. El siguiente punto que me llama la atención y que también quiero imprimir en la estructura es ese elemento que se ve ahí, con las flechas que estoy marcando. Si ustedes logran ver en la imagen, hay como dos zonas de transparencia en el perfil posterior. Y mi cabeza las interpreta como si fueran desconexiones. No sé por qué, pero digo, a mí me tinca, eso es chileno, a mí yo creo, yo pienso, eso significa me tinca, yo creo, yo pienso, tengo como la sensación de que ahí existe una desconexión o un par de desconexiones. Y es un elemento que me llama la atención del corte y lo quiero replicar. Mucha gente podría decir, sí, pero eso se ve así por el peinado. Justo la peinaron y como la peinaron quedaron esos espacios. Pero yo como soy un diseñador de cortes, a mí me gusta tratar de lograr o me gusta tratar de que mi cliente, cuando se vaya del salón y llegue a su casa y con la ayuda de un producto, de su mano y del secador, pueda fácilmente lograr esa imagen, ese look que ella me mostró. Porque a todos nos pasa que los clientes nos dicen, sí, muy lindo, quedó muy lindo cuando me fui al salón, pero cuando llegué a mi casa, ¿qué hago? ¿Cómo me lo armo? No me quedó igual. Entonces, mi trabajo como diseñador capilar o diseñador de cortes de cabello, es poder identificar esos elementos, leerlos e imprimirlos en mi construcción del corte para que mi cliente pueda fácilmente replicarlo en su casa. Así que también vamos a tomar esos dos elementos y los vamos a usar para crear la estructura. El flequillo. También el flequillo me llama mucho la atención. No sé si a ustedes les pasa o logran ver lo mismo que yo. Yo veo como que si fuera una especie de un doble flequillo. Veo en el centro de la cabeza como un flequillo más definido, más denso, más corto. Y hacia los lados veo un flequillo más largo, más liviano, más separado. Entonces mi cabeza dice, ok, me da la impresión de que fuera como un doble flequillo. No sé cómo lo voy a construir todavía, pero es lo que logro ver. Obviamente en la escuela de peluquería no me enseñaron a construir un doble flequillo, pero con mis herramientas que he ido adquiriendo durante el tiempo como profesional, empiezo a pensar, a ver, cómo podría llegar a interpretar esa imagen como de un doble flequillo para mí. Así que también va a ser un elemento importante que lo vamos a tomar para poder replicar en este corte. Y finalmente, esa patilla, que es muy llamativa, ¿no es cierto? Es un elemento que es como característico finalmente del mullet, que hace que sea más corto al lado que en la parte posterior. Así que también lo voy a tomar como un elemento constructivo. Leyéndolo hacia primera vista me da la impresión de que estuviera como desconectado del resto del corte. Y me gusta también la forma que tiene, que la veo como que termina en punta, no es una patilla definida y pesada, sino que se va suavizando, termina en punta, que tiene una forma como de C, como que siento que envuelve el rostro, o sea, no es una patilla que termine con las puntas hacia afuera, sino que va hacia el rostro, así que también es un elemento que me llama la atención y lo voy a trabajar para construir este corte. No sé si se dieron cuenta, si les llamó la atención lo mismo que yo, si hay algún otro elemento que a ustedes les llamen la atención, por favor, coméntenlo, pónganos ahí, pónganme en el chat, aquí está Nelson ayudándome, si hay algún otro elemento que a ustedes les llame la atención o si realmente están de acuerdo con lo que yo logré ver eh, con esos elementos de la imagen. Ahí está la gente que vaya comentando, nos vaya poniendo qué piensa, qué cree. Recuerden, cualquier duda, pregunta, estamos aquí para poder solucionarla en el momento. Ok, entonces, tomando todos esos elementos, o sea, ya hice la lectura, primero una lectura rápida y luego una lectura un poco más detallada de la imagen del corte. Entonces empiezo a tomar esos elementos que a mí me llaman la atención y que digo, ok, eso quiero replicar en mi corte. Entonces, en base a eso, lo primero que voy a hacer es trabajar con las secciones del corte. ¿Cómo voy a seccionar esta cabeza para poder comenzar a trabajar? Sabemos que las secciones son las divisiones que hacemos de la cabellera con el objetivo principal de ordenar nuestro trabajo. Ahora,
cómo se hacen esas secciones, en base a qué hacemos esas secciones, normalmente yo escojo dos parámetros que son los que más me ayudan. El primero es la forma de la cabeza. Dependiendo de cómo sea la cabeza o de las curvas que tenga la cabeza, yo tomo mis secciones. ¿Por qué? Porque en cada curva el cabello se comporta de forma distinta. Por lo tanto, debo separarlo para entender que tengo que trabajarlo de alguna manera especial por la forma en la que crece sobre esa curva. Y el segundo elemento que a mí me llama la atención o que yo utilizo mucho para crear secciones tiene que ver con lo que me va diciendo el corte. Los gestos que veo en el corte que me van a ayudar a poder crear las secciones. Y por eso este corte tiene unas secciones tan, vamos a decir, especiales o diferentes a las que normalmente yo estoy usando. Camila Lorena, hola. Luciano Cucuza, ¿qué tal? Un saludo también para todos nuestros compañeros de Argentina. Ok, vamos a ver entonces un poco las secciones básicas. Existe ciertas secciones que para mí son básicas que siempre, o sea, en el 95% de los cortes que hago, comienzo en base a esas secciones. ¿Cuáles son? Primero está esa sección horizontal que va a la altura del hueso parietal, pasando por la coronilla hacia el otro hueso parietal, y me gusta comenzar de esa sección porque divide mi cabeza en dos. De la herradura hacia abajo, la cabeza se transforma o se comporta más como una línea si que fuera vertical, y de la herradura hacia arriba, la cabeza se transforma o se comporta más como si fuera una horizontal. O sea, dos formas distintas de curva del cráneo, dos formas distintas en que se comporta el cabello, por lo tanto creo esa división. Luego tengo esta división que va de oreja a oreja, pasando por el punto más alto de la cabeza, que es la línea vertical que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Voy a hacerlo para este otro lado, así que esto es al revés de lo que yo veo, entonces me confundo un poco, pero es ahí, esa línea vertical divide la parte frontal de la cabeza del área posterior de la cabeza. Eso me permite también diferenciar dos curvas. Nelson dice, ¿quieres hacer algo? Se volvió de nuevo. No, ya. Ah, se arregló parece. Sí. ¿Estamos todos bien? Sí, teníamos algunos problemas técnicos acá. Parece que la conexión hoy día está como media endemoniada. Pero bueno, ya estamos volviendo. Lo que les decía, esa línea vertical que divide la parte frontal de la posterior me divide la cabeza en dos curvas. Primero, hacia adelante tenemos una curva que es más suave y en la zona posterior tenemos una curva que es mucho más marcada y fuerte. Por lo tanto, el cabello se comporta de formas distintas y yo realizo esa primera división básica. ¿Ok? Luego tenemos la de, para el otro lado, ahí está, la de el flequillo, que es esa sección que se ve arriba, la clásica en forma de triángulo, que la voy a dividir, o la voy a usar siempre que yo vea que en mi corte existe cabello que va hacia el rostro. O sea, en la imagen que teníamos, que escogimos, sí hay cabello que va hacia el rostro, por lo tanto la voy a utilizar. Y finalmente la línea que ustedes ven en azul ahí, divide aproximadamente el perfil posterior en dos partes iguales que pasa justo por el hueso occipital. ¿Y por qué me gusta usar esa línea? Tengo aquí la cabeza técnica con las que voy a usar en el corte, pero para que puedan ver, porque finalmente tengo esta curva que es convexa y que es del hueso occipital, del occipital, hacia abajo es cóncava. Por lo tanto, tengo dos tipos de curva distintas aquí y aquí, y me gusta siempre dividirlo porque seguramente voy a tener que trabajar quizás con técnicas distintas, especialmente en cortes que son más bien de medianos a cortos. ¿Ok? Entonces, si trabajara con esas secciones básicas y clásicas, que llamo clásicas para mí, aproximadamente la cabeza debería verse así. ¿Ok? Ahí están las mismas que veíamos en la imagen de la cabeza técnica, están puestas sobre la foto y así se vería. Pero si bien me permite dividir la cabeza en estas zonas básicas que yo les decía, o en estas zonas clásicas, o en estas curvas del cráneo, hay ciertas cosas que todavía me resuenan y para eso vamos a ver un poco más la foto de inspiración. Y si se dan cuenta, si yo ahora dejo de mirar solamente las zonas de la cabeza y veo cómo se comporta el corte,
Eso me podría estar hablando de otras cosas. Voy a marcar acá, vamos a hacer un dibujito. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí existe una línea que a mí me llama la atención, una cierta diagonal posterior, ¿ok? Sobre el corte. Eso ya nos está hablando de algo, de un gesto. También podría llegar a repetir esa misma línea, fíjense, en esta zona. Y también puedo ver que en la parte posterior de esa segunda línea que hice, que la vamos a ver si la podemos cambiar de color, si me permite cambiarla de color. No, no me permite cambiarla de color. Pero bueno, esta segunda línea que voy a dibujar, veo también que el vello con un poco más de cuerpo, de volumen, entonces eso me habla un poco de ciertos gestos que va manejando el corte. Fíjense también como por ejemplo esta... Ay, denme un segundo que el computador está haciendo... Ahí sí, ahora sí. Si vemos... A ver. Vamos a marcar esta zona de aquí, que es así. Siento también que tienes alguna relación con el cabello que se encuentra en esta zona. Entonces, claro, empiezo a leer la imagen en esa zona. Ay, se suponía que eso era una flecha. Acá está. Ahí. Entonces empiezo a ver que hay relación entre la zona del lateral con la zona de la nuca, esta línea diagonal posterior que van sobre el corte, esta zona que está más liviana en la parte posterior. Entonces, de esa manera y por esa manera es como decido realmente hacer mis secciones finales para el corte. Que si se van a dar cuenta que les voy a mostrar ahora en la imagen, tienen que ver con exactamente, ahí vamos a ver las clásicas, recuerden las secciones clásicas para mí, pero si tomamos esas mismas secciones y las modificamos, las inclinamos para seguir las líneas que yo veo en el corte o los gestos que veo en el corte, finalmente terminaríamos con algo más o menos así, que es lo que yo tengo dibujado en esta cabeza técnica. ¿Ok? Comienzo siempre con esa línea verde punteada que es la del centro, que me habla de que tanto la derecha como la izquierda voy a hacer el mismo tipo de corte, es un corte simétrico, entonces divido la cabeza en el centro. Tenemos nuestra sección en forma de triángulo, porque sí, vemos que hay cabellos que caen en el rostro, por lo tanto voy a usar esa sección en forma de triángulo para el flequillo. Y la sección clásica que iría a esta altura se inclina hacia atrás, por lo tanto llega desde la esquina del flequillo, pasando hasta el hueso occipital y girando hacia el otro lado, tomando una forma curva. Y finalmente la herradura tradicional que yo haría a la altura del parietal, la transformo en una circunferencia, en un halo, el cual se inclina hacia atrás para que ese gesto de volumen que vemos en la foto se concentre en esta área y no tanto en esta área. Así que en base a eso se crean las secciones. ¿Alguna pregunta? Consulta hasta ahí, ¿se entiende? Díganme si se entiende, pónganme un dedito para arriba si dicen sí, ok, lo entendemos, se comprende y yo puedo seguir tranquilamente hablando de los siguientes pasos. Nelson, hasta ahora alguna... Nada. ¿Algún saludo que manden? Tampoco. Tampoco, la gente está muy tímida el día de hoy, están todavía ahí con el tema del Día de la Madre. Ok, vamos a continuar. Está con la cruda. Ahí está, pero bueno, Camila nos pone con deditos hacia arriba, quiere decir que está entendiendo. Y Juan Pablo nos escribe, Juan Pablo Cruz, ¿cómo estás? De Salta. Nos manda también ahí un saludo. Y Nelson ahí contestándole a todos con los dedos a 1000 por hora. Ok, Luis Miguel también los dedos hacia arriba. Gracias a todos los que nos contestan. Ok, se está entendiendo. Perfecto. Luis Miguel, mira, tengo en mi casa aquí todos los recuerdos que me traje de tu país. Bueno, y de todos los países en los que me tocó hacer alguna vez educación, me traigo algún recuerdito. Por ahí tengo toda mi colección de cabezas colombianas de animales. Así que siempre te tenemos aquí también en nuestra casa aquí. Ok,
vamos entonces con el siguiente paso. Ya definimos las secciones. Ahora vamos a ir trabajando área por área. Entonces, antes de ver eso, les voy a mostrar el video completo del paso a paso. Si bien ya está arriba en las redes sociales. Nelson, dime. Apareció una pregunta Ah, de Marisa Liliana Cortés. dígame. Jorge, para una cliente con mucho cabello, ¿quedaría igual? ¿O Un un cabello. cabello con rulos? Ok. Tenemos que partir de la base de que obviamente no todos nuestros clientes tienen exactamente el mismo cabello que la chica, no, al otro lado, ahí sí, la chica de la foto, esta que está aquí. Puedo tomar las mismas secciones, sí, pero lo más seguro es que tenga que modificar alguno de mis elementos técnicos para poder construirlo. De hecho, la cabeza técnica en la que yo trabajé tiene mucho más cabello que la modelo que se ve ahí. Por lo tanto, tuve que trabajar ciertos elementos para poder replicar el corte. Ahora, lo importante es, y a mí lo que más me gusta siempre repetir es que esto no es un corte que me lo voy a aprender y lo voy a repetir en cada una de mis clientes. Yo no soy McDonald's, ¿ok? Yo no vendo combo 1, combo 2 y combo 3. Yo adapto los combos o las hamburguesas de acuerdo a los gustos de mi cliente. Entonces, si tú quieres tomar este corte y replicarlo exactamente, lo más seguro es que no te quede igual. Lo que vas a tener que hacer es modificar algunos elementos de acuerdo a las características del cabello de tu clienta o del gusto de tu clienta. En cabello rizado, no sé si quedará tan bien. En un cabello con el rizo como el mío, que es un poco más suelto, sí, podría funcionar bastante bien. Y de hecho, si ustedes entran a las redes sociales, en Pinterest, ponen mullet, van a encontrar un montón de versiones para mujeres, para hombres, más largas, más cortas, cabello rizado. Pero generalmente estos cortes que están en tendencia ahora, tanto el mullet como el shag, se ven mejor en cabellos con un poco de movimiento. Pero aquí tenemos un cabello liso donde se ve bastante bien. Obviamente ese cabello está estilizado para poder potenciar algunos de los movimientos. Espero haber contestado tu pregunta, Marisa Liliana. Es como un poco más enredado. Marisa Liliana. Ok, entonces, les voy a mostrar, les decía, el paso a paso del corte. Ya está en las redes sociales, pero nos va a servir para hacernos una pequeña idea o un recordatorio de cuáles fueron los pasos que yo tomé y seguí para hacer este corte. Así que pongamos la atención, son aproximadamente unos 4 minutos, en los cuales yo voy a estar en silencio para que ustedes puedan escuchar. Puede ser que por la conexión el video se vea un poco entrecortado, pero recuerden que si no se ve claramente, pueden ir a mi Facebook, a mi Instagram y buscar el video y verlo más en detalle. Así que esperemos, crucemos los dedos que resulte y ahí va el video. Hola, vamos a ver el paso a paso de este soft mullet, que es una versión del mullet pero más comercial. Primero nuestras secciones, vamos a separar el perfil frontal del posterior, luego una sección en forma de herradura que comienza en la recesión pasando por el hueso occipital y volviendo a la recesión, y luego una sección en forma de halo en la coronilla, aparte también de nuestro flequillo. Vamos a comenzar en nuestra sección baja, peinando el cabello y elevándolo a una elevación de 0 grados. El movimiento lateral será llevando el cabello del centro en el centro y el de la esquina hacia el centro y poniendo nuestros dedos paralelos a la partición. De esa forma cortaremos con point cut. Repetiremos los mismos movimientos al otro lado y de esa forma vamos a obtener un perímetro en una sola capa, más corta en el centro y más larga hacia los lados. Ahora con el largo del perímetro que te quedó en las esquinas lo vas a prolongar hacia los laterales, también cortando con una elevación de 0 grados. Ahora esa sección inferior del perfil posterior será dividido en 2 subsecciones horizontales y cada una dividida en varias subsecciones verticales. En cada una de ellas tendremos como objetivo retirar la esquina de cabello. Para eso comenzaremos con una elevación de 45 grados que termina en 0 grados y un ángulo de dedos de 45 grados apuntando hacia la cabeza. Lo mismo vamos a hacer en la siguiente subsección.
todas las subsecciones verticales serán llevadas con un efecto de movimiento lateral straight back. Y a los laterales vamos a repetir este movimiento. Por lo tanto, vamos a hacer otra vez la misma elevación, el mismo ángulo de dedos y todo el cabello será llevado en straight out. Es hora de que trabajemos la parte superior del perfil posterior. Para eso vamos a crear varias subsecciones verticales y cada una la vamos a trabajar con una elevación de 90 grados con nuestros dedos apuntando ligeramente hacia afuera de la curva de la cabeza para crear un efecto de capas. Cada una será trabajada con la técnica de corte de carving. Este será un carving profundo, pero no muy tupido, creando una separación entre cada punta del cabello. Todo el cabello será llevado en straight back. Y en los laterales vamos a repetir exactamente el mismo gesto, con la única diferencia que el movimiento lateral será straight out. Vamos a tomar como referencia el cabello que viene de nuestra sección posterior que ya cortamos y vamos a repetir exactamente el mismo movimiento. Trabajaremos la misma elevación, trabajaremos el mismo ángulo de dedos y trabajaremos con exactamente la misma técnica de corte. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en la subsección en forma de halo que creamos en la parte superior de nuestra cabeza? Vamos a trabajar separándolo en varias secciones radiales y cada una de esas será llevada con una sobredirección en 135 grados, trabajando con nuestros dedos a 90 grados y cortando con este carving profundo. Cada subsección será llevada con un movimiento lateral directamente hacia el lado opuesto de donde nace. Y de esa forma vamos a poder crear capas con forma redondeada que se expanden en la dirección contraria a la cual fueron llevadas en sobredirección. Ahora, nuestro flequillo lo vamos a dividir en tres partes y comenzaremos a trabajar en el centro. El cabello del centro lo vamos a llevar con una elevación de 90 grados y realizando un tweak en el centro del cabello. Vamos a cortar con point cut aproximadamente a la altura de nuestras cejas. Y los laterales del flequillo van a ser trabajados con otra técnica. Cada lateral será llevado peinado con un movimiento lateral hacia el lado contrario y trabajado con una elevación de 90 grados, cortando con incising con nuestro ángulo de dedos paralelos a la partición del flequillo. Y luego cada una de estas zonas las vamos a texturizar direccionando el cabello hacia atrás para crear también un poco más de separación y dirección. Y ahora trabajemos nostillas con una sección que va desde la recesión a detrás de la oreja. Todo el cabello será direccionado directamente hacia adelante, pero mientras vayamos y acercándonos al perímetro vamos a ir al cabello del rostro. Todo esto con una elevación de 45 grados. En el lado contrario van a poder ver de mejor manera la forma de la sección y también cómo el ángulo de dedos se va modificando para comenzar aproximadamente a 90 grados y terminando a 45 grados hacia la cabeza, creando una forma de C. Luego secaremos y texturizaremos el flequillo para adelgazarlo y crearle un poco más de separación y de esa forma del resultado final. Súper. Ese era el video del paso a paso. Así de rápido corto yo en la vida real en el salón. Sí, me demoro como 1 hora y media en hacer un corte. No, 1 hora más o menos en hacer un corte. Pero bueno, ojalá pudiese cortar así de rápido. Bien y así de rápido. Pero bueno. Dejó por ahí también un saludo Willy Quevedo, también de Colombia. También te mandamos un abrazo, Willy. También por ahí tengo una
Ahí creo que está la que tú me regalaste, la verde. Esa es la que me regalaste, está ahí también. Ya, entonces ya vimos el paso a paso, cómo era en global. Vamos hablando ahora de a poquito o de parte por parte de los elementos que me llamaron la atención, que leí y cómo los interpreté para construirlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es, vámonos con la primera zona. Aquí el paso 1 y el paso 2 habla de que vamos a trabajar en toda esta zona de la cabeza, que es de esta sección que está en diagonal, ¿no es cierto? Desde la esquina del flequillo que pasa por el hueso occipital y va hacia al otro lado. Toda la parte de abajo la vamos a trabajar ahora. Recuerden, aquí en la imagen, ya en la pantalla, ustedes están viendo ahí el paso a paso escrito del corte, al igual que el año pasado. Los que quieran recibir ese paso a paso escrito con las explicaciones del corte, lo que tienen que hacer es, ahora en el chat podrían poner su correo, o sea, su nombre, decirme, yo quiero el paso a paso, o mañana si quieren me pueden escribir a través de los mensajes de Facebook y poner ahí, oye, hola, ayer vi la clase grabada, me gustaría recibir el paso a paso y yo me encargo de enviárselos. Así que los que lo quieran, está disponible para ustedes. Ok, vamos a ver toda esa zona, entonces para eso nos vamos a concentrar en mirar lo que hay ahí. Vamos a borrar todas estas líneas que hice sobre la imagen. Te fuiste, te fuiste, te fuiste y te fuiste. Entonces, quiero que sus ojos se concentren en esta área. Y vamos a borrarle eso, en toda esa área. ¿Qué fue lo que vi yo? Yo vi que ahí, vamos a agrandarlo a ver un poquito más hasta donde se pueda para que lo podamos ver. No se ve muy bien, vamos a achicarlo de nuevo. A ver, ¿yo qué fue lo que vi ahí? Me di cuenta de que, como les decía, si bien es un corte en capas, veo que esa zona la siento más definida, más pesada, sin exposición de puntas. Además, veo este elemento que me llama mucho la atención, que es esa diagonal, hacia el frente. ¿Ok? Entonces son dos elementos que quiero replicar. Entonces, ¿qué hago? Para eso lo que voy a usar, voy a trabajar en toda esa área de la parte posterior, con una elevación baja y voy a trabajar con una técnica que me permita poder dejar más corto en el centro y más largo a los lados. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a construir esa zona, que en realidad es bastante simple porque es la creación de nuestro perímetro. Hola, en este Soft Mullet estamos buscando como objetivo crear un perímetro pesado y que quede más corto en el centro y más largo hacia los extremos. Para eso vamos a comenzar peinando nuestro cabello con una elevación asados o lo más baja posible para obtener el peso máximo. En el movimiento lateral vamos a tratar de que el centro quede en el centro y el cabello de la se movilice hacia el centro de la cabeza, colocando nuestro ángulo de dedos de forma no paralela a la partición para de esa forma lograr exacerbar este objetivo. Una vez cortado te darás cuenta que lo que vas a lograr es ese perímetro pesado con el cabello más corto en el centro y más largo hacia la esquina. Súper. Si se dan cuenta es bastante simple. Ahí los elementos que me permiten o que decido utilizar para lograr el efecto son, primero, mi elevación tiene que ser baja, ojalá a 0 grados, porque eso me permite que tenga peso el perímetro. Segundo es el movimiento lateral del cabello, que es el movimiento que yo hago en el eje horizontal, o sea, moviendo el cabello hacia adelante o hacia atrás, hace que al tener el cabello del centro en el centro y el del lateral que vaya hacia el centro, cuando lo corte y eso caiga en caída natural, este cabello que recorrió más camino va a quedar mucho más largo cuando vuelva al lugar donde nace. Y aparte, además pongo mis dedos en un cierto ángulo
que también va a potenciar esa diferencia de largo entre el centro y las esquinas o las orillas. Y trabajo con una técnica dentada de point cut para poder crear ya un perímetro un poco más disparejo o más roto, porque ustedes se dan cuenta que en la imagen eso es lo que nosotros vemos. O sea, vemos un perímetro más roto y disparejo, no se ve algo muy definido, entonces aprovechamos inmediatamente de ir cortando para obtener el resultado. Una de las gracias que tiene la técnica de estructura en movimiento, que es la técnica con la que trabajo, es que nos permite ahorrarnos pasos o ser más eficientes a la hora de cortar. Quiero borrar la línea que está justo encima del perímetro, pero se quedó pegada a la imagen, así que no puedo realmente poder borrar para que ustedes puedan verlo más en detalle. Pero si volvemos quizás a esta, ahí podemos ver también cómo el perímetro tiene una cierta separación, por lo tanto comienzo a construirlo de la misma manera. ¿Alguna consulta hasta ahora? Claro. Lo que hago es también, una vez que corto todo el perfil posterior, con los largos que tengo en mis esquinas, los traslado hacia los laterales de la forma tradicional para poder crear el perfil, como también pudieron ver en el video. ¿Ok? Simple. Entonces, vámonos con la siguiente zona. Vamos a volver a trabajar otra vez sobre esa sección, la misma sección donde creamos el perímetro. Aquí creo que Nelson está levantando la mano. Dígame, Nelson. No, darle las gracias también a Cristian Valenzuela, que dice gracias por enseñar. Para eso estamos, Cristiano, o sea, nos tenemos que ayudar entre todos. Y el objetivo, hacer lo que a uno le gusta. Así que para eso estamos. Gracias a ti por darnos las gracias también. Ok, como les decía, vamos a concentrarnos en esa parte, así que por favor quiero que nos vayamos nuevamente a nuestra foto de inspiración. Vamos a borrar nuestras líneas. Y quiero que se fijen también, si bien está ese perímetro creado, hay una separación todavía más marcada de la que yo logré creando el perímetro. Entonces voy a realizar el siguiente gesto para poder lograr ese objetivo. Vamos a ver primero el video y después vamos a conversar un poquito sobre eso. Lo voy a llevar al lugar exacto donde está el gesto que estoy creando, que sería aproximadamente ahí. Ahí va el video. También cortando con una elevación de 0 grados. Ahora, esa sección inferior del perfil posterior será dividido en dos subsecciones horizontales y cada una dividida en varias subsecciones verticales. En cada una de ellas tendremos como objetivo retirar la esquina de cabello. Para eso comenzaremos con una elevación de 45 grados que termina en 0 grados y un ángulo de dedos de 45 grados apuntando hacia la cabeza. Lo mismo vamos a hacer en la siguiente subsección. Todas las subsecciones verticales serán llevadas con un efecto de movimiento lateral straight back. Y a los laterales vamos a repetir este movimiento. Por lo tanto, vamos a hacer otra vez la misma elevación, el mismo ángulo de dedos y todo el cabello será llevado en straight out. Listo. Ahí muestra el gesto de construcción de esa zona. Aquí nos escribe Sonia que le gustaría si pudiésemos decir algunos de los términos en inglés que se dicen acá para que todo el mundo pueda entender. No hay problema, los vamos a ir traduciendo. Hay que tomar en consideración que obviamente como la técnica es de Estados Unidos, los nombres que les ponen a las cosas son en inglés, pero no hay ningún problema, podemos explicar qué significa. Más que cambiarle el nombre, es como, no sé, si un gringo se llama Williams, nosotros también le decimos Williams, no le decimos Guillermo, le decimos Williams, pero podemos explicar qué significa para tener más claridad frente a eso. Y principalmente, más que porque sea en inglés, es porque es una técnica nueva, exclusiva, que no todo el mundo la conoce bien en profundidad, por lo tanto a veces quedan con los nombres un poco así como, ¿qué? ¿Y eso qué significa? Sí, decirle también a Sonia que todo el contenido y todos los conceptos
gestos que habla Jorge están también en todas las informaciones que él ha hecho desde el día 1 hasta el día de hoy. Súper. Así que sería interesante, Sonia, y la invitación es que puedas visitar también la plataforma de Jorge y visitar los videos para también empezar a incrementar también los conceptos y el lenguaje que está enseñando Jorge. Aquí está aportándome el equipo técnico. Sí, de hecho voy a buscarlo y lo voy a postear aquí. Te voy a postear, Sonia, después. Mañana, lo más seguro. Es que hay un video que hice el año pasado, en mayo, aproximadamente hace un año atrás, donde hice un pequeño resumen sobre los nombres de nuestro sistema. ¿Qué significan straight back, straight out, point cut, incising, que son las técnicas de corte? Y eso podría ayudar bastante a aclarar algunas dudas sobre los nombres específicos, ¿ok? Pero si llega a aparecer algo que se me salte y que lo diga, tú escríbeme ahí qué significa eso y yo voy a traducirlo, ¿ok? Ok, entonces, si se fijaron todo ese movimiento que hice, el objetivo que tenía era, o lo que quería hacer realmente era poder crear esa separación más fuerte que puedo ver sobre el perímetro. Entonces lo que hago es divido el cabello en dos. Cada sección la voy a dividir en varias subsecciones verticales y cada una de las subsecciones verticales lo que voy a hacer, voy a trabajarla con un ángulo de 45 grados, que de hecho lo vamos a marcar acá, con un ángulo de 45 grados. Fíjense acá. Llevadas con un efecto. Comienzo a 45 grados, encuentro la esquina y bajo a 0. ¿Ok? El objetivo es sacar esa esquina del cabello para que quede más liviano, ¿ok? Para que se cree más separación en el perímetro. Y si se fijan, voy de una elevación desde los 45 grados hasta los 0 grados, porque lo que quiero hacer es, primero, llevo 45 grados para poder ubicar el punto donde voy a entrar para sacar la esquina, y luego bajo hasta los 0 grados porque de esa forma no pierdo el peso original que logré en el perímetro al crearlo en una elevación de 0 grados. O sea, lo elevo para encontrar el punto, pero mientras voy cortando lo bajo a 0 grados nuevamente para poder mantener ese peso que yo veo en la imagen. Veo peso, pero veo separación. Entonces con este segundo gesto logro esa separación. Y voy a trabajar tanto en el perfil posterior como también en el lateral para poder lograr ese mismo efecto que es crear un poquito más de separación en este perímetro pesado, vuelvo a decir, ¿ok? Y trabajamos con nuestra técnica de corte que se llama incising. Ese es el nombre que tiene, que es ese gesto que ustedes ven que yo voy haciendo con mi tijera, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, apoyando en mis dedos mientras voy trabajando y moviéndome. No es un deslizamiento, ¿ok? Es abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar mientras voy avanzando. Esa técnica se llama incising. En realidad no sé qué significa la traducción de incising, nunca he buscado qué significa incising y de hecho creo que es hasta un nombre inventado, entonces no tiene una traducción directa desde la técnica. Veo aquí a Luis que nos manda saludos. Luis González de México, lo echo de menos, compañeros. ¿Cuándo nos vamos a ver? Sí, todo. Héctor Santos Cruz. Y Héctor. Pero Héctor es de México también. Sí. Sí, también. Ciudad de México. De Ciudad de México. Sí, los echo de menos ir a verlos allá y todos mis compañeros mis colegas y compañeros del equipo de educación de Sexy Hair. Yo también. Nelson también quiere ir. Lo vamos a llevar también la próxima vez en la maleta cuando se pueda viajar. Ok, Sonia dice, soy una defensora de la peluquería sudamericana y me gustaría que creáramos nuestro propio lenguaje. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esperen y vamos a empezar ya a crear nuestro propio lenguaje. Obviamente, para eso hay que crear una técnica y las técnicas internacionales tienen ya su traducción al español. Sí, acabo de leer lo que decía. En español. Pero, claro, esta técnica es gringa. Déjame pasarla un poco más por el proceso mental y vamos a hacerla, la vamos a hispanizar o latinoamericanizar. ¿Ya? Súper. Ok, vamos con el siguiente paso.
Y quiero que se fijen en, vamos a trabajar en esta zona que es, en mi cabeza técnica, es toda esta sección, ¿no es cierto?, que está aquí en el centro, entre la sección de la nuca y el halo que hicimos en la parte superior. Entonces vamos a volver a concentrarnos en nuestra foto de inspiración, la cual quiero que veamos ciertos elementos que a mí me llaman la atención. Estamos trabajando aproximadamente en, voy a marcarlo aquí con un lápiz, con unas líneas, estamos trabajando como en esta zona, ¿verdad? Vamos a borrar ahí, como en esa zona. Entonces, en eso tenemos que concentrarnos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que mirar de la foto. Lo primero que veo yo y que me llama mucho la atención es que hay textura. Sonia es de Chile. Ah, es Sonia de Chile. Sonia es de Chile. Ah, es Sonia. Perdón, ya sé quién es Sonia. Sí, me acabo de dar cuenta que Sonia es de Chile. Como no había dicho el país, obviamente tuve que ir a pinchar su perfil y ver de dónde era. Sí, sí, sí. Es que también yo no hubiera pedido, perdón. O sea, Sonia, con la que estamos hablando, es la maestra Sonia Palma. Un saludo. ¡Saludos, Sonia! Perdón. Ok, entonces, vamos a... Lo primero que yo veo es que aquí en esta zona hay muchas exposiciones de punta, muchas puntas que me llaman la atención. Entonces, eso quiero replicar. Sé que son capas, ¿ok? Si veo puntas expuestas, es capas. Inmediatamente mi mente dice, ahí hay capas. Vamos a trabajar con eso. Segundo elemento que me llama la atención de esa zona es fijarse en este elemento que vimos en el collage de inspiración, que es esa verticalidad que yo veo en la estructura. Eso quiere decir que algo tengo que hacer para lograr que mis capas me den ese tipo de efecto, ¿ok? Cuando caigan en caída natural. Entonces vamos a tomar esos dos elementos y les voy a mostrar cómo lo construimos para que después hablemos más en detalle sobre qué fue lo que hice y cómo lo hice. Entonces nos vamos a ir al minuto exacto donde comienzo a construir esas capas y ahí va a comenzar el video. Es hora de que trabajemos la parte superior del perfil posterior. Para eso vamos a crear varias subsecciones verticales y cada una la vamos a trabajar con una elevación de 90 grados con nuestros dedos apuntando ligeramente hacia afuera de la curva de la cabeza para crear un efecto de capas. Cada una será trabajada con la técnica de corte de carving. Este será un carving profundo, pero no muy tupido, creando una separación entre cada punta del cabello. Todo el cabello será llevado en straight back. Y en los laterales vamos a repetir exactamente el mismo gesto, con la única diferencia que el movimiento lateral será straight out. Vamos a tomar como referencia el cabello que viene de nuestra sección posterior que ya cortamos y vamos a repetir exactamente el mismo movimiento. Trabajaremos la misma elevación, trabajaremos el mismo ángulo de dedos y trabajaremos con exactamente la misma técnica de corte. Y ahora, ¿qué va a hacer el azul? Ok, ahí vimos cómo se construía esta zona. Ustedes me estaban viendo hablar mientras se veía el video, estábamos comentando con Nelson de lo emocionado que estoy que Sonia esté mirando nuestra live, así que le mandamos muchos saludos. Y me pongo así como, me da vergüenza. Ok, ¿qué fue lo que hicimos en esa zona y por qué? Si se dan cuenta, para crear capas tenemos que entender que mi elevación siempre tiene que ser desde los 90 grados hacia arriba. Todo lo que yo haga de los 90 grados hacia abajo va a ser gradaciones. Si es a 0 grados va a ser una sola capa, pero de los 90 grados hacia arriba voy a crear capas. Por lo tanto, tengo que empezar a trabajar con esa angulación. Ahora, quiero lograr esta verticalidad en la parte posterior. Entonces, si quiero lograr esa verticalidad, lo mejor es trabajar con capas planares, que son estas capas que van
a un plano vertical, llevando todo el cabello a ese plano vertical, que a la hora de cortarlo, cuando eso caiga, va a generar ese efecto vertical que yo estoy buscando. Ahora, si se dieron cuenta, mis dedos estaban un poco inclinados hacia adentro de la cabeza, apuntando hacia la cabeza. Eso lo que va a hacer es va a potenciar o marcar un poco más la diferencia de es largo del cabello de esta zona con el largo del cabello de esta zona para generar un poquito más de expansión, de largura en la caída del cabello. Ahora, obviamente lo que estoy buscando es primero que se genere una desconexión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la foto de inspiración? ¿Dónde estás? Acá. Que veíamos como un agujero, una transparencia, que voy a ponerla aquí para que ustedes la puedan ver bien. Ahí, esa transparencia que se ve ahí, que yo dije, como que me suena a una desconexión. Ok, ya al tomar el cabello de esta zona y no tomar como referencia el perímetro, sino que crear un nuevo perímetro, ya me estoy desconectando y al desconectarme va a caer o va a crear ese espacio transparente que ustedes pueden ver ahí. El siguiente elemento que llama mucho la atención, bueno, también algo que se decía en el video, perdón, se hablaba del straight back, ¿no es cierto? Que el movimiento lateral era straight back. Straight back significa directamente hacia atrás. Eso significa, imagínense, ustedes van en una motocicleta, en una moto, se sacan el casco y con el viento todo el cabello va hacia atrás. Exactamente fue el mismo gesto que estuvimos trabajando durante toda esta área. ¿Para qué? Para generar una cierta diferencia de largo. El cabello que está justo en el centro atrás va a quedar más corto y los cabellos de los laterales que van hacia atrás van a quedar un poquito más largos. ¿Por qué? Porque fíjense en esto nuevamente, se los voy a marcar acá. Miren esta línea. Ay, no, ¿qué hice? Ups, perdón, me equivoqué. Me equivoqué, ¿qué hice? Acá. Ahora sí. Fíjense en esta línea que está ahí. También hay una línea diagonal hacia el frente, lo que me habla de que quizás, perdón, el cabello del centro de la nuca sea más corto y el cabello de los lados sea un poquito más largo y por eso se genera ese gesto que va hacia el frente. Para eso trabajamos con el straight back o el directamente hacia atrás. ¿Ok? Entonces, otro elemento que es súper interesante e importante de ver en esta área que estamos trabajando es la técnica de corte. La técnica que usé para trabajar, que se llama carving, que la traducción es como escarbar, lo que hace es poder cortar el largo del cabello al mismo tiempo ir creando este espacio o esta separación en el perímetro. Ahora, muchos de los cortes, yo uso mucho esta técnica para cortar, si ustedes revisan mis videos hacia atrás, lo uso mucho en los últimos cortes. La gracia que tiene el carving es que uno puede crear o ir modificándolo de acuerdo a lo que quiera lograr. Puede hacer un carving, voy a verlo acá, muy pequeñito y tupido, para que me queden pequeños gestos de separación en el perímetro del cabello, o como en este caso, puedo ir más profundo y avanzar más espacio para hacer el siguiente gesto, para crear una separación mucho más marcada, que de hecho les voy a mostrar en el siguiente video un poco más en detalle cómo se realiza esta técnica para los que no la han visto nunca y puedan prestar atención un poco más de cerca a cómo se trabaja. Así que vamos a ver, Nelson, antes de ver el video. Jesse pregunta como si fuera un bob largo. Claro, este gesto, me imagino que te refieres al gesto de que se vaya moviendo hacia adelante. Sí, puede ser como una especie de bob, pero la gran diferencia es que es un bob, se hace con elevaciones bajas, estos son capas, pero sí, que nos va a dar ese gesto de más corto atrás y más largo hacia adelante, y que se está desconectando del perímetro que ya creamos, que no tiene tan fuertemente ese gesto, solamente la parte de atrás y adelante es recto. Les voy a mostrar entonces, espero, perdón, haber podido contestar la pregunta de Jessie, me dijiste, ¿no es cierto, Nelson? Sí. De Jessie. Gracias por hacer la pregunta, Jessie. Entonces, vamos a ver ahora esta técnica de carving,
escarbado un poco más en detalle, más de cerca, para que quede más claro cómo se realiza. Y se fue. Hola, en esta cápsula me gustaría compartir contigo la técnica de carving que utilizo en el Soft Mullet. Esta vez vamos a crear una técnica de carving mucho más profunda y más espaciada, menos tupida. Para eso es muy importante que te fijes que a la hora de ir moviendo la tijera hacia el cráneo, vayas cerrando la cuchilla de las tijeras hasta lograr. Una vez que hayas terminado el primer mechón, vas a volver a abrir, subir tus tijeras un poco y volver a repetir este cierre de tijeras con movimiento hacia la cabeza. Recuerda que el objetivo de esta técnica es poder cortar el largo del cabello creando una estructura y a la vez dándole una textura interna. Ahí se puede ver más en detalle cómo se realiza esta técnica. Creo que los elementos que yo podría destacar o anexar, aparte de lo que se ve en el video, voy a dejar que avance para que se vaya la imagen. Ahí. Hola. Ay, perdón. Es que voy a poner la pantalla en grande para que lo puedan ver más de cerca. Es que este gesto nuevamente no es un deslizamiento con la tijera abierta que va hacia adentro, sino que es un gesto que mientras la tijera se mueve hacia adentro, se va cerrando. Mientras se mueve hacia adentro, se va cerrando. ¿Por qué? O sea, obviamente uno puede hacer lo que quiera, siempre y cuando tenga claro cuál es el objetivo que va a lograr. O sea, personalmente no me gusta usar deslizamientos porque siento que el cabello tiende como a quedar con una textura explosiva y dependiendo de la calidad que tenga el cabello, a veces podría ser un poco perjudicial para su estructura. Entonces, lo que hago es, cuando hago incising, hago esto. Cuando hago carving es exactamente lo mismo, pero con un movimiento más largo, que me va a permitir sacar mucha masa de cabello. Recuerden, ustedes pueden definir qué tan seguido lo van a hacer el carving y qué tan profundo también quieren llegar con la tijera hacia la cabeza para retirar cabello. Entonces generando también todo este efecto de mayor separación y esa textura que podemos ver en el corte. Nelson, me levantabas la mano, me querías decir algo. Juan Pablo Cruz Moreno dice, Jorge, el curving es una combinación con los cortes canales y si proporciona un volumen. Perfecto. Y aprovecho el tiro también para sumar a Camila Lorena que dice, combina una tijera 5,5. Sí, súper, gracias. Vamos primero con la respuesta a Juan Pablo. El carving yo creo que sí es una especie de técnica de texturización similar a los canales que uno podría crear en el cabello. La gran diferencia es que normalmente, claro, cuando uno trabaja con una técnica tradicional de corte, primero creas la estructura, luego secas el cabello y luego texturizas para crear el efecto. En este caso estoy cortando la estructura y creando el efecto de una sola vez, lo que me va a ahorrar tiempo. Ahora, esto crea soporte a la pregunta de Juan Pablo, ¿verdad? Sí, decía si creaba volumen. ¿Y si proporciona un volumen? Sí. Es una pregunta. Sí, ¿no? sí. Estoy pensando en una buena respuesta. Creo que más que volumen, da expansión. A pesar de que vemos que sacamos cabello, la forma en la que estamos cortando nos va a generar un poco más de expansión. Si tomo el cabello y hago este gesto, voy a mostrar nuevamente el video para que vamos a ponerlo en pause para que podamos ver lo que quiero mostrarles. Aquí. Ahí, súper. La pregunta es, voy a cambiar la palabra volumen por soporte. ¿Genera soporte para dar volumen? La respuesta que yo te daría es no. ¿Por qué? Fíjate que se genera una especie de vacío en forma de ángulo, así.
¿no es cierto? Tenemos el cabello para el otro lado, para que quede igual que la foto, ahí. Tenemos el cabello recto y tenemos este cabello, no, estaba bien, ahí, ahí y ahí. No, estoy apuntando al revés, estoy todo confundido con esto, ahí sí, ahí y ahí. Se genera ese espacio que se puede ver ahí en la foto que puse en pausa. Los cabellos más cortos, ¿dónde están? Aquí. Los cabellos más largos, ¿dónde quedan? Acá. Ley de texturización, el cabello corto empuja al más largo. Por lo tanto, en este caso, el cabello estaría apuntando hacia abajo o empujándose hacia abajo. Entonces, no se crea el soporte para dar volumen, pero sí por el tipo de corte que uno realiza, el cabello queda un poco más expansivo, se tiende como a inflar, ¿ok? No a levantar, a inflar y queda más liviano. Por lo tanto, sí nos permite generar fácilmente la expansión del cabello. Si yo quiero que ese cabello se levante por un soporte que por debajo lo soporta y lo levanta, debería ser el ángulo de corte al revés. O sea, el carving, en vez de venir de abajo hacia arriba, debería venir desde arriba hacia abajo para que la comparación de esto o la mezcla de este cabello más corto con el más largo me permita el movimiento. Es un tema que no es fácil de explicar así visualmente con los deditos y las manos. Sale más fácil si yo tuviese aquí una imagen y pudiese dibujarlo. Pero la invitación es de poco a poco ir entrando en este tema. De hecho, vamos a ver un poquito más de texturización a continuación. Y en el siguiente corte que voy a subir el próximo mes, hago un video específico con esta ley de la texturización, así que no se lo vayan a perder porque ahí queda bastante más claro. Y Camila Lorena, conviene una tijera de 5.5 pulgadas. De hecho, para trabajar con estructura en movimiento, nosotros recomendamos que mientras más pequeña, mejor. De hecho, la mía creo que es de 5 pulgadas, si no me equivoco. Oh, ya no veo nada, soy viejito. Sí, de 5 pulgadas. ¿Y por qué? Porque mientras más pequeña sea la tijera, más fácil es poder generar todos estos movimientos. Si te fijas, yo corto entre los dedos y la cabeza, no de la forma tradicional que es entre los dedos y mi cuerpo, sino que al revés, dedos y cabeza. Y si quiero ir moviéndome mientras corto, una tijera muy larga podría ser un poquito un obstaculizante, eso quería decir, un poco obstaculizante para poder lograr mi resultado final. Entonces, mientras más pequeña, mejor. Así que espero poder ayudar. Nelson. Hay dos preguntas. No sé si escribió José Luis ¿Ya? Granados. Y no sé si es una pregunta o una... No, ¿Está firmando? Sí, está firmando la que yo había dicho, que era por la Perfecto. dirección de la tijera. Y Camila pregunta, ¿con carving creamos capas redondas? Y Juan Pablo, al que le respondiste, dice, me encantó, me explotaste en un buen sentido de la mente. De hecho, yo ya quiero cortarlo. Miguel Ángel ha tomado algunos cursos con estructura en movimiento y nosotros siempre decíamos, cuando la tijera va hacia arriba da volumen, cuando va hacia abajo no da volumen. Sí, pero eso solamente sucede cuando estás cortando con un corte en movimiento. En este caso el corte es estacionario. Si te fijas, el cabello no modifica su elevación, siempre se queda igual. Entonces, cuando el cabello es estacionario o estamos trabajando con un movimiento estacionario, esa ley de la tijera hacia arriba o hacia abajo ya no corre. Vamos rompiendo mitos. Espero que no haber dejado la embarrada en tu cabeza, Luis Miguel. Y Camila, ¿con carving creamos capas redondas? No. El carving es una técnica para cortar y texturizar al mismo tiempo. Las capas redondas se logran con la elevación y la modificación de la elevación en el caso de estructura en movimiento. O sea, en estructura de movimiento, cuando cortamos capas redondas, vamos cortando y modificando nuestra elevación. Puede ser recto, con incising, con lo que sea, pero tiene que haber este movimiento. Tiene que haber este movimiento. Y en este caso, yo no moví el cabello, la elevación del cabello sigue siendo la misma, por lo tanto no se crean capas redondas, sino que capas planares, ¿ok? Es interesante todo este tema. De hecho, exclusiva, pero no le cuenten a nadie, ¿ok? Solamente entre nosotros.
Si alguno de ustedes quiere aprender más información sobre cómo cortar el cabello y lograr ciertas cosas, creo que creo que en junio me confirman. Sí, en junio voy a lanzar un curso virtual sobre ese tema. Entonces, si les interesa, estén atentos. ¿Ya? Pero no le cuenten a nadie. Ok, vamos, sigamos entonces. El carving creó aquí una atmósfera de dudas y confusiones y preguntas y empezaron a explotar cabezas, así que creo que es un tema interesante. Vamos con el siguiente paso porque ya nos queda poquito tiempo y quiero alcanzar a verlo todo, ojalá. Vamos con el siguiente paso, que ya es lo que vamos a crear en esta zona, que es nuestra zona del halo. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar primero el video para que nos concentremos, o sea, perdón, antes del video, la foto de inspiración, vamos a borrarle nuevamente todas esas rayitas que ya había hecho en el tema anterior. Y mientras borro, concentrémonos en qué pasa en esta zona. ¿Ok? Algo está pasando especial en esta zona y veámoslo. Yo ahí veo expansión de cabello. ¿Sigo viendo textura? Sí, sigo viendo esa textura y separación. Súper. 2. Veo expansión. Veo que el cabello tiende como a expandirse. Sí, súper. Tercero, ¿qué veo que me llama mucho la atención? Es nuevamente, hoy se volvió a pegar aquí esta cosa, pero bueno, ahí está, ahí volvió. Fíjense nuevamente qué hay ahí. Otra vez ese espacio, esa transparencia que me habla a mí de una desconexión. Entonces tengo 3 elementos que quiero construir, quiero lograr. Esas capas, pero que se expanden. ¿Y dónde se expanden? Fíjense que la expansión se logra aproximadamente... Voy a mover. Nuevamente se pegó, odio este programa, pero bueno. Si se fijan, ahí donde está apuntando más o menos la punta de la flecha, ahí ha vuelto esta cosa. Aproximadamente la expansión se ve ahí. Entonces quiero lograr unas capas que se expandan, pero en ese punto específico. Que tengan esta separación y textura, y además quiero que se cree esa desconexión con la que estamos viendo en la parte inferior. Así que les voy a mostrar cómo se hace o cómo yo resolví hacerlo, pero para eso a lo mejor nos vamos a ir acá. Cómo yo lo resolví hacer y vamos a mirarlo y después vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Hola, en este soft moodlet trabajamos con una sección en forma de halo en el perfil superior que se encuentra inclinada ligeramente hacia el perfil posterior. En este halo lo que hicimos fue dividir el cabello en radiales y cada una de esas radiales fue trabajada con una sobredirección en 135 grados hacia el lado contrario y con un ángulo de dedos a 90 grados con respecto a la sección. Esto lo que nos va a permitir es poder lograr la creación de capas redondas. Capas que tienen una forma similar a la del cráneo ya que se apoyan en la curvatura de este, lo que nos va a entregar como resultado un movimiento expansivo. Y donde vamos a obtener mayor expansión dentro de estas capas va a ser en dirección totalmente opuesta hacia donde las llevamos en sobredirección. O sea, si llevamos en sobredirección de 135 grados, la expansión la obtendremos ahí, donde se ve en ese círculo. Hola, nuevamente. En este soft moodlet nuevamente, explota la cabeza. Hoy aquí la señora Sonia Palma me pone que esta técnica la aprendió hace muchos años con un maestro italiano, es un microcorte. Y yo sé que sí, porque me acuerdo que una vez en su muro vi que alguien preguntaba que no se podía cortar entre los dedos de la mano y la cabeza, que eso era imposible, y usted había puesto ahí que sí, que era una técnica que la había aprendido hace mucho tiempo, y de hecho he visto sus cortes también que sube a veces en sus redes sociales, y hay muchos de esos gestos que también trabaja cuando va cortando entre los dedos de la mano y la cabeza. Así que yo se supone que tendría que decir que esa técnica es exclusiva de Sexy Hair, pero no, pero también se nota que es más antigua, que otras personas la han trabajado,
pero Sexy Hair también la llevó a una técnica, la armó como una estructura. De hecho, todos ustedes cortan con estructura en movimiento cuando cortan con navaja. Los que les guste cortar con navaja es exactamente lo mismo, o sea, están cortando entre sus dedos y la cabeza, y aparte cuando cortan con navaja muchas veces van modificando la elevación. Hay gente que empieza a cortar con la navaja y va bajando la elevación o va cambiando el in and out, que nosotros llamamos el dentro y fuera, que es comienzan cerca de la cabeza y se van alejando de la cabeza cuando trabajan con navaja. Entonces es un gesto que ya lo hacemos, pero no lo teníamos como integrado en hacerlo con tijera. Bueno, veamos lo que hicimos acá. Primero, si se fijan, el halo es dirigido un poco hacia atrás. Se inclina hacia atrás. ¿Por qué? Porque es en esta zona donde vemos más la expansión de las capas. Segundo, trabajamos con sobredirección. ¿Qué es sobredirección para nuestra técnica? Es tomar el cabello y llevarlo hacia el otro lado de la cabeza, apoyándolo en la curva del cráneo. Recuerden, dijimos, desde los 90 hacia arriba, capas. Hacia el otro lado, capas. ¿Ok? La diferencia es que de aquí a acá hablamos de capas convexas. Desde aquí hacia acá hablamos de capas, perdón, de aquí hacia acá cóncavas, capas cóncavas, y de aquí hacia acá capas convexas. Las capas cóncavas se aplastan, las capas convexas se expanden. Y estas capas convexas o capas redondas, como mucha gente las conoce en Sexy Hair, se expanden bajo el concepto de un sube y baja o un balancín. Si yo llevo el cabello en ese ángulo, las capas se van a expandir acá. Si lo llevo en ese ángulo, las capas se van a expandir acá. Si lo llevo en ese ángulo, se va a expandir acá, ¿ok? O sea, hacia el lado contrario donde yo lleve el cabello se va a tender a expandir. Entonces es por eso que en este caso trabajo con una sobredirección en 135 grados, como se ve ahí en la foto, para obtener aproximadamente, o sea, me refiero es, tomo el cabello de esta zona, lo llevo hacia el otro lado en 135 grados para que la expansión, voy a correr esto más acá, la expansión se ubique por esta zona, que fue lo que yo vi en la imagen. Y desconectándome también, o sea, tomando una guía nueva para desconectarme de lo que estaba pasando por debajo. Es así como voy tomando las decisiones para poder ir resolviendo estos gestos que voy viendo en una imagen. Quiero pasar al último elemento. Nelson, dime. Héctor hace una pregunta en base a la experiencia. Súper. Un día hice esa técnica de la parte superior, pero me quedó muy marcadas las capas. ¿Cuándo regresa a su caída natural? ¿A qué se deberá? Sí, interesante. También hay que aprender a manejar bien este tipo de capas. O sea, sabemos que las capas se expanden, pero de acuerdo a cómo las cortemos es lo que va a pasar. Te quedaron marcadas por el ángulo de dedos que utilizaste. ¿Ok? Por ejemplo, en la foto que está ahí, yo estoy trabajando con un ángulo de dedos perpendicular al mechón. ¿Ok? Eso va a hacer que las capas queden muy duras y muy marcadas. Si yo quiero que quede más suave, lo que voy a tener que hacer es cortar de más corto a más largo. Entonces, en vez de... Bueno, nuevamente, va a ser súper difícil tratar de mostrarlo aquí en el aire. Sería más fácil con un dibujo, pero por ejemplo, si yo corto aquí, el cabello lo traigo hacia acá. Imaginemos que el peine es mi cabello. Si yo corto acá, estoy cortando y dejando un corte muy duro. Si quiero que quede más suave, voy a poner mis dedos así y voy a cortar de esa forma, de más corto o más largo, dependiendo cómo esté trabajando, o también podría ser así, de más corto a más largo. Entonces, si quieres que esas capas que llevas hacia el lado contrario te queden más suaves y no tan marcadas, no termines cortando recto el cabello. O sea, imaginemos que este cabello que viene de aquí, sube y viene para este lado. No lo cortes así, Héctor, sino que pon tus dedos así
y corta de esa manera. Y de hecho, si puedes ir cortando y alejándote para que haya mayor diferencia entre el cabello más corto y el más largo, menos marca vas a obtener y más suave te va a quedar. Espero que lo puedas probar y ver cómo funciona. Ok, voy a mostrarles el último gesto que quiero antes de que se nos termine el tiempo y nos reten aquí, pero está muy tarde. Y gracias a todos los que están con nosotros todavía, a pesar de la hora. O sea, para los que son de Argentina, esto es tardísimo, así que muchas gracias. Vamos a ver la patilla, el lateral, el gesto que vemos aquí en esta zona. ¿Ok? Hay un elemento que me llama mucho la atención y se los voy a mostrar, que es el siguiente. Vamos a verlo en nuestra... Denme un segundo, en nuestro paso a paso. Acá está. Creo que yo tenía acá un video, pero parece que se me olvidó subirlo, perdón. Por lo tanto, no se ve aquí. Pero lo vamos a ver aquí desde el paso a paso. Un segundo, acá está. Listo. Vamos a ver. Eso está en el minuto 5:02. Vamos a avanzar para que podamos ver cómo se hace esa patilla. Ahí va. Hacia adelante, pero mientras vayamos cortando y acercándonos al perímetro vamos a ir alejando el cabello del rostro. Todo esto con una elevación de 45 grados. En el lado contrario van a poder ver bien de mejor manera la sección y también cómo el ángulo de dedos se va modificando para comenzar aproximadamente a 90 grados y terminando a... Pongan atención en este gesto específicamente, porque vamos a hablar de eso a continuación. 45 grados hacia la cabeza, creando una forma de C. Luego secaremos y texturizaremos el... Ok, ese es un movimiento clásico de estructura en movimiento, donde puedo ir modificando mis gestos básicos de corte, elevación, sobre dirección, ángulo de dedos, movimiento lateral, punto de entrada y salida o in and out. Los puedo ir modificando mientras voy cortando. ¿Okay? Me da la libertad de poder modificar ese gesto. Aquí se dieron cuenta, la elevación siempre es la misma, pero lo que va cambiando el ángulo en que voy poniendo mis dedos. ¿Para qué? Para que se vaya potenciando ese efecto en punta. Y además de eso, que se ve al otro lado, cuando voy cortando sutilmente, porque no me permite ver bien el ángulo de grabación, pero fíjense que comienzo llevando todo el cabello directamente hacia el frente, pero mientras voy cortando y avanzando, fíjense. La sección detrás de la oreja. Todo el cabello será direccionado directamente hacia adelante, pero mientras vayamos cortando y acercándonos al perímetro vamos a ir alejando el cabello del rostro. Todo esto con una... Me voy separando de la cara, o sea, estoy haciendo dos cambios mientras voy trabajando. Uno es el ángulo de mi dedo desde los 90 hacia los 45 apuntando hacia la cabeza, y segundo desde el frente hacia los lados. Ya dijimos, el ángulo de dedos permite que el cabello termine en punta. El alejarme de la cara mientras voy avanzando va a permitir que cuando ese cabello caiga en caída natural, envuelva el rostro, se vaya hacia el centro, hacia adentro, perdón. Entonces, esa es una gracia que tiene este sistema de corte, que si ustedes se ponen a pensar, si lo hicieran con la técnica tradicional de corte, ¿cómo lo harían? Sería súper complejo, o cuántos pasos tendrían que hacer para poder lograrlo, que también es válido, pero esa es la gran gracia que tiene estructura de movimiento y que yo destaco, porque finalmente lo que yo trabajo y los videos que ustedes ven no es solamente estructura de movimiento, sino que es la sumatoria de todo el aprendizaje que he tenido durante mi carrera o el oficio de peluquero, donde he aprendido
de muchas técnicas distintas, de distintas marcas con las que he trabajado o con las que he tenido contacto. Por lo tanto, es una sumatoria de información que entra aquí en mi disco duro y que yo finalmente hago esta mezcla y con eso trabajo tanto aquí en los videos como también como trabajo en el salón. Así que ese era el corte famoso del soft mullet. Si es que existen más dudas de verdad ya por el tiempo, pueden escribirme al Facebook o en el Instagram. Ahí abajito están todas mis direcciones donde me pueden encontrar. En el Facebook Jorge Arancibia Frontuto Peluqueros, donde estamos ahora, o en el Instagram JO Arancibia Frontuto. Si alguien es más joven y le gusta el TikTok, también tenemos TikTok. No, ahí también tenemos TikTok. Entonces también pueden verlo desde ahí. Y quiero también hacerles la invitación a que estén atentos. Desde mañana empezamos a subir el nuevo corte en las redes sociales. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos aquí en Chile, el K-pop ya está invadiéndonos por todos lados y todos los adolescentes de 15 hacia abajo se están volviendo locos con el K-pop y están yendo a las peluquerías a pedir estos cortes coreanos. Así que vamos a trabajar con ese corte. Ese corte, primera vez que vamos a subir un corte masculino en las redes sociales, y vamos a hacer la reunión creativa con un corte masculino basado en este Korean Bowl, que es el clásico corte bowl o en Chile más conocido como pelela, pero con una versión 2.0 traída desde los Corea, desde Corea, y actualizando mucho más este corte. Así que no se lo vayan a perder porque desde mañana va a empezar a subir las redes sociales lo mismo. Primero el collage de inspiración, luego el paso a paso, el estilizado, las distintas cápsulas y en un mes más nos vamos a reunir acá para poder hablar un poco más en detalle sobre cómo construirlo y por qué. Pero ya con la información que vamos a ir subiendo van a tener mucha ayuda y muchas pistas de cómo poder hacerlo. Así que se termina esta primera reunión creativa del 2021. De verdad, muchas gracias a todos. Recuerden, los que quieran el paso a paso, me escriben por interno o aquí dejan su nombre diciendo yo quiero, se los mando mañana. Y con Nelson, perdón, con Nelson les agradecemos el haber estado con nosotros durante 1 hora y 34 minutos hablando sobre algo que me gusta mucho, que es cortar el cabello. Así que los espero ver el próximo mes. Recuerden, cualquier consulta, pregunta, estoy disponible. Quizás no conteste en forma inmediata, pero trato de hacerlo por lo menos una vez al día, al final cuando llegue a mi casa después del salón. Ah, y Nelson tiene que decir algo. Sí, voy para allá. Ah, y quiere aparecer también aquí en pantalla, así que el Muppet también quiere estar acá. Tienes que agacharte. Hola, yo soy Nelson y estuve respondiendo sus preguntas. Me alegra mucho que retomemos esta acción. Y lo que le había propuesto a Juan Pablo, ¿no? Era que quería probar el corte. Les propongo que si van a empezar a accionar y ejercitar también este método, puedan sacar fotos y compartirlas a nosotros para también poder ayudar en el proceso creativo que están O abordando. me etiquetan. Sí, y ahí vamos a estar también aclarando dudas y todo lo que a ustedes les gustaría solucionar de este primer trabajo que está realizando Jorge en estas clases online, ¿ya? Así que eso, yo me despido. Un gusto, como siempre, en el teclado, Nelson. Y acuérdense también que pronto voy a empezar a subir información sobre esta nueva plataforma virtual de educación y sobre el primer curso que se va a llamar Interpretación de Imágenes, donde voy a enseñar el paso a paso desde cómo leer la imagen, que es lo que hacemos ahora, pero para que entiendan en profundidad qué son las capas, los cortes, el ángulo de dedos, qué pasa si lo pongo así, si lo pongo así, qué va a obtener, cómo lo varío, la capa redonda, si le cambio los dedos, qué va a pasar. Y va a ser un curso de acompañamiento
va a durar un mes. Vamos a estar trabajando en conjunto. No solamente es virtual para que ustedes vean los videos, sino que yo voy a estar ahí conectándome con ustedes para que también hagamos unas tareitas y vayamos teniendo retroalimentación. Así que estén atentos también a eso. Nuevamente, muchas gracias, que tengan una linda semana, nos vemos pronto y hasta luego. Chao, chao, que estén bien. ¡Chao! Tengo que cortar esto.